Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo y, como siempre, con gratitud en nuestro corazón al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da estas grandes oportunidades de poder estudiar algo de la palabra de Dios. Es muy importante, cualquier tema que cojamos acá es importante y siempre prestémosle atención. Yo digo, es clave cuando estamos hablando palabra de Dios. Esto es muy importante. Estamos hablando de las enfermedades de enfermos que encontramos aquí en las Escrituras y podemos ver y entender el poder de Dios. ¿Quién es el que verdaderamente cura? Esto es muy importante y que nosotros estemos conscientes de que pasaremos por aquí. Ayer y en estos días he estado en el seguro social, y veo cómo entra y sale gente enfermos de una cosa, de otra, y de toda clase de gente. Hay jóvenes, adultos, ancianos, de todo está eso lleno. Y si fuéramos a los hospitales, diríamos, esto está full. Muchas veces dice, no hay cama, no recibimos, está lleno esto. Entonces no estamos hablando de algo desconocido, es algo que es familiar, porque todos vamos a tener esos problemas. Sino que yo salí y me dijeron, muy bien, no tiene nada. Listo, que yo vengo más por ustedes, le digo a los médicos. No, mentira. Pero bien, sanos, entre los vivos y sanos, que es lo más importante. Hay hermanos delicados de salud que están pasando por estos problemas de salud, pero es normal. Me encontré con una señora, una hermana ahí en el dispensario en Cotocollao, y igual que tiene no sé qué, una cantidad de problemas y todo. ¿Cuántos años tiene? 71. Bueno, me lleva uno. Pero eso es normal, es un desgaste normal que tiene uno. Uno, si viene trabajando y haciendo ejercicios de todo lado, desde abajo, años y años, todo se va desgastando como un carro. Esto es normal. Y hay que ir haciendo mantenimiento lo que más se pueda, pero la idea es que lleguemos lo mejor al sprint, al final de nuestra carrera. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este momento y en estos tiempos que siempre lo necesitamos, reconociendo que sin usted no somos nada, que separados de usted nada podemos hacer y que todos dependemos de usted y lo necesitamos, Señor. No somos absolutamente nada sin usted, y peor si estamos enfermos y dependientes de otro, peor. Que lleguemos al final de nuestros días entendiendo estas cosas y, como le he dicho, fuertes, unas defensas espirituales fuertes, que podamos estar en buena relación con nuestro Dios, con nuestra familia, con todos, para que si es una despedida la hagamos tranquilos. Así que estamos conscientes de esto, como el mismo Señor le dijo a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis, y las enfermedades siempre las tendremos. Así que no nos asustemos ni nos preocupemos tanto, porque eso nos va a traer más problemas. Ayúdenos, Padre, a estar tranquilos y confiados en usted, viviendo vidas agradables delante de usted, vidas de santidad, Señor, andando en el Espíritu. Todas estas cosas nos traen salud. Padre Santo, muchas gracias, y pidiéndole por los que están también delicados, que ya se están levantando, Señor, muchas gracias, y pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 17. Ya pasé por allí y por eso vengo cogiendo estas personas que andan por acá enfermos. Ya estoy en Marcos, en Juan y ando por Génesis, pero
hermoso leer nuevamente la palabra, y cada vez que le voy dando la vuelta a esto le encuentro más sabor a la palabra de Dios. Quiero llegar, como decía David allá en el Salmo 119, que esto es, para él vale más que el oro y es más dulce que la miel. Llegar a uno a ese punto de decir, yo no cambio la palabra de Dios por nada. Y es un alimento tremendo. Así que estoy otra vez dándole la vuelta, pero cada vez es como más dulce. Le encuentro más sabor. Lucas capítulo 17, versículo 11, dice acá, curación de 10 leprosos. Yendo Jesús, estoy en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero leerle un momentico por acá en Levíticos, porque creo que lo que dice acá es porque están cumpliendo lo que decía la ley. En cuanto a un leproso, tenía que aislarse, tenía que, si salía a la calle, pues estar pregonando inmundo, 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 para que nadie se le acercara ni nada. Entonces era algo terrible. Pero dice en Levíticos capítulo 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Esto era tremendo. Entonces dice que, aquí dice, y alzaron la voz, diciendo, al final del versículo 12 dice, los cuales se pararon de lejos. Y Cristo, que es, pero el único limpio que hay, que no se puede contaminar ni nada, sin embargo, Él no rechaza a nadie ni nada de esto. El único santo, el único que recibe también a los pecadores y todo, era el único que con una autoridad tremenda hablaba. Así que se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto no era tan fácil. Yo en una ocasión en Colombia fui a ni sé por qué, pero estuve en un pueblito que llaman Agua de Dios. Y hay un leprocomio en ese pueblo y cualquier leproso va para allá. Y yo vi algunos leprosos que estaban en la calle, salían y paseaban por el parque, caminando con mucha dificultad y acercándome así a cierta distancia para ver a uno, pero ellos hablan tranquilamente con la familia, personas se acercan y hablan con ellos. Pero le veía las manos, que le logré ver resecas tremendamente, eran tan resecas que empiezan a cuartearse las coyunturas y eso empieza como a partirle los dedos. Y es tremendo, y eso mismo estarán los pies y a ellos les cuesta trabajo caminar y todo. Bueno, es una enfermedad terrible. Lepra. Aquí tenemos 10 hombres leprosos y está pasando Jesús, porque aquí dice que Jesús, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Él iba de paso y esas oportunidades no las podían desperdiciar ellos. Viene el único que tiene respuesta a todas las preguntas, solución a todos los problemas, y todo lo ha hecho bien. Así que estos tal vez ya habrían oído de Jesús, de las sanidades, el único que tiene el don de sanidad, y estarían listos. Ten misericordia de nosotros. Versículo 14.
cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los 10 tuvieron fe. Si él les dice: vayan y se muestran a los sacerdotes y paguen, den la ofrenda que ordenó Moisés, dice en otras palabras, en otras partes, también solucionando problemas. Y mientras iban, fueron limpios. Es decir, nadie se detuvo y dice: pero Señor, ¿para qué vamos a presentar la ofrenda o estas cosas si todavía no hemos sido sanados o algo? No. Cuando él decía: vaya, lávese al estanque y regrese, ellos iban y regresaban viendo. Si era un ciego, lo que fuera, si era un paralítico, lo que fuera, salía. Así que fueron, y mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dios fue glorificado con estas enfermedades, y yo pienso que estos enfermos, una vez que fueron limpiados, dirían: fue lo mejor que me pudo pasar esta enfermedad que tuve, porque pude experimentar el poder de Dios en mi vida. Ahora entiendo lo que es estar verdaderamente enfermo con una enfermedad terrible como es la lepra, y la diferencia en estar completamente sano. Ahora yo puedo entender a los que están en esa situación que yo estuve también. Les puedo presentar a Jesús, los puedo traer, hacer algo por Jesús, pero eso no hacemos. Así que uno vino glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios, y a gran voz se regresó buscando a Jesús y lo encontró. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero uno. Parece que el 10% del enfermo que se ha recuperado son los que regresan a dar las gracias. De 10, 1. Y quizás ese es el promedio que hay. Todos damos gracias. Siempre escucharemos: gracias a Dios, estoy sano. Pero ya eso es como costumbre. Eso es como decir: buenos días. Nada más. Cogemos la costumbre de decir: gracias a Dios, pues nos fue bien, gracias a Dios esto, gracias a Dios esto, pero estar consciente de que verdaderamente Dios hizo la obra, hizo el milagro. Y estoy muy agradecido a Dios. Yo quiero ver de qué forma le puedo ser recíproco con Él. ¿Cómo puedo yo también hacer algo por Él, ya que Él ha hecho tanto por mí o algo así? Eso no lo vemos nosotros mucho. Yo pienso en una hermana que estuvo hospitalizada un tiempo. Ya hace mucho tiempo. Yo estaba en otra iglesia, era diácono de ahí. Y salió del hospital con marcapasos y toda esta cosa. Estaba en su casa, pero pidió que se hiciera una reunión de oración ahí. Y me encargaron a mí y yo fui. El propósito era la salud de ella. Le dije: ¿y para qué quieres salud? Y uno, hasta la pregunta tal vez le ofendió, pero ¿para qué? Siempre es importante estas cosas, porque dijo: es para que si Dios me levanta de acá, ya me sano y todo, para poder estar en la iglesia, estar allá y todo esto. Bien. Ella se recuperó, pero yo no la vi por la iglesia después, sino cuando estaba en un cajón y la llevaron porque se había muerto. Y así somos. Una vez que recibimos el beneficio, chao. Pocas veces regresa. De 10, 1 verdaderamente regresa a darle las gracias a aquel que le sanó. Vino glorificando a Dios, pero es que a veces parece que lo que ha hecho el Señor, que nos ha levantado de una enfermedad, es como diciendo: bueno, es que Él tenía que hacerlo. Es la actitud que tenemos. O si me hubiera dejado mejor, tal vez yo hubiera sido un hombre más agradecido, una mujer, pero con las actitudes nuestras no estamos diciendo que estamos verdaderamente agradecidos.
Este regresó y se arrodilló a los pies del Señor, dándole gracias, rostro en tierra. Tremenda actitud que uno pueda llegar a la casa. Yo recuerdo cuando me volé de mi casa, hace muchos años, yo tenía 22 años. Y cuando llegué a Bogotá y en el bus un anciano me dijo, yo lo necesito para que trabaje conmigo y todo esto. Yo no sabía en qué había que trabajar, pero dije, bueno, lo importante aquí es no dejarme morir de hambre. Y llegamos a Bogotá como a las 4 de la mañana y él me dijo, Miguel, joven, me decía era joven, quédese aquí en este hotel y tome la dirección. Tan pronto amanezca alguna cosa, entonces coge un taxi que le lleve allá y yo lo espero allá en la casa. Ya, muchas gracias, que no sé qué. Y se fue. Nos separamos ahí y yo sí me metí ahí, yo dije a ver si dormía, pero ¿qué iba a dormir? Yo me postré de rodillas en ese cuarto que había alquilado. Ese me sirvió, fue para un cuarto de guerra ahí, para agradecerle a Dios, pero verdaderamente agradecido. Dios mío, no estoy solo. Y yo era un incrédulo en ese tiempo todavía. Pero sentí la mano de Dios y yo de rodillas dándole gracias, lo que nunca había hecho, pero al estar como solo, desprotegido aquí, este es el hombre que me va a ayudar o algo. Entonces es una gratitud inmensa que uno tiene con él. Y más si lo sacó Dios de una enfermedad tremenda, mostrarle delante de Dios esa gratitud. Así que este también se postró en tierra y vino y le dio gracias. Y este era samaritano. Ya hablamos en una vez que los discípulos quisieron hacer descender fuego del cielo y quemar a los samaritanos, cuando hubo una cosecha tremenda. Bueno, hablábamos de otra cosa, pero es un samaritano, un extranjero. O dice el Señor acá en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? A veces, como dice una canción, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. En este caso, el Señor tal vez pensó, pero este que también fue sanado con los otros 9, este debió animar a los otros y decirle, lo menos que podemos hacer es regresar nuevamente donde está Cristo el Señor y darle las gracias, pero no salir corriendo uno solo. En la carrera cristiana no es lo más importante llegar adelante, sino atrás empujando, animando, levantando y haciendo la obra del Señor y que lleguemos todos. Pero este hombre quedó callado cuando le preguntó, ¿y dónde están nosotros? Si hubiera dicho, no sé, que alguna cosa, pero no dijo nada porque quizás se sintió culpable. Él diría, yo pude animar a este y haberlos traído y venirnos los 10 a eso, pero los otros ya se vieron bien y se fueron. Y no regresaron a darle gracias. No fueron 10 limpiados. ¿Dónde están los otros 9? Y yo no sé hasta el día de hoy qué preguntará el Señor, ¿a cuántos se ha limpiado y quién ha venido aquí a darme las gracias a mí? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y por esto me doy cuenta de que el Señor sí espera que seamos agradecidos, y eso nos dice la palabra. No es cuestión de que, ya el Señor me sanó y todo, pero si lo pudiéramos ver físicamente, nos lanzaríamos y le pegaríamos un buen abrazo como lo hacemos con cualquier persona que nos ha ayudado y nos ha sacado de apuros. Dios le pague. Muchas gracias. ¡Qué bendición! Usted hizo una obra extraordinaria. Pero esa actitud no la tenemos muchas veces con Dios, que pudiéramos hablarle a solas y decir, oh Dios, usted se pasó, hizo una obra tremenda. Así que no hubo quien volviese y diese gracias. 19.
y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo no sé si se fue cabizbajo y toda la algarabía y la alegría de esta sanidad se le fue a los pies. Tal vez no esperaba esa pregunta, ¿dónde están los otros? ¿Por qué no los trajiste o algo? Yo pienso eso, pero él sí dijo, ¿solo uno vino a dar las gracias? O sea que sí estaba esperando que vinieran 10 a agradecerle. Y de ahí yo parto siendo un hombre agradecido, porque ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo siempre digo, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, porque eso es bíblico. Pero dando siempre. No cuando nos sanó, no cuando estamos bien, no cuando nos aumentan el sueldo, no, siempre, dando siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por acá en 1 Tesalonicenses 5:18, que también dice, dando gracias por todo. Aquí dice en todo y allá por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo y por todo, porque esa es la voluntad mía. Yo quiero que ustedes sean agradecidos y todo. Y si pasamos a Colosenses capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 15, Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque yo creo que el que da gracias, ese da gracias, pero por lo bueno, si me aumentan el sueldo, si la comida está buena, porque yo le preguntaba a un compañero de trabajo, ¿usted sí da gracias por el alimento? Depende. Quiere decir, si está bueno, le doy gracias a Dios, pero si no, no. Esa es la persona que da gracias. Es cuando las cosas van bien, que se ganó un partido, mire los jugadores de fútbol como son. Ganaron, gracias a Dios y todo. Perdieron, callados. Pero el agradecido da gracias. Lo intentamos todo, Señor, pero no pudimos. Gracias, Señor, hicimos el esfuerzo, lo que sea, pero le agradecen en la derrota y en la victoria. Ese es el agradecido, pero el que da gracias es solo cuando gana. No va a dar gracias cuando perdió, eso sale en cabizbajo. Y si se está jugando la final del campeonato del mundo, mírele la cara a los que quedaron de segundos. Eso no dan gracias. No, y con esa actitud están diciendo, nosotros merecíamos más, era el primer puesto, por desagradecidos. Y esa es la actitud que muchas veces tenemos nosotros. De gente que da gracias, pero cuando las cosas están bien, cuando el sueldo está bueno, cuando yo tengo trabajo, pero vaya a ver cuando se pierde el trabajo. Ya somos otro. Yo aprendo de Job que en cualquier situación él fue el mismo siempre, una integridad terrible que también tenía como el Señor Jesucristo. Así que dice, sean agradecidos, no solamente que den gracias, sino den gracias por todo. Por todo y en todo. Eso es ser agradecido, una persona agradecido, no solamente el que da gracias. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Den gracias. Y es algo que el Señor reclama, por lo menos den gracias. Así como cuando uno lo llevan a un hospital, lo maltratan, lo pinchan, le cuelgan suero y son noches tremendas que uno puede pasar en un hospital y luego sale y le da muchas gracias, doctor, muchas gracias, y Dios que lo libró de ahí. Y después a la gente, gracias a Dios, ya salí, y salió bien.
Pero uno no es así tan agradecido que puede decir, oiga, vi la mano de Dios conmigo. Es que tampoco se lo lleva, eso lo deja. Yo cuando fui operado le dije, a usted lo necesito, porque aquí los médicos no son los que curan ni nada. Yo lo quiero ver allá, lo necesito es a usted que haga la obra. Y yo les he dado testimonio que ni siquiera el pinchazo de la aguja en la columna para dormirme lo sentí. Y nunca sentí dolor ni nada. Fue algo tremendo, es un testimonio que yo tengo tremendo. Y eso que tuve que expulsar mucha sangre, salió y todo, porque dije, sería que no me hicieron nada, pero yo estaba viendo en una pantalla lo que estaba pasando. Entonces digo, Dios estuvo allí, Dios estuvo conmigo, Dios me levantó, es Él. Y yo sí agradecerle a Él, Señor, ¿qué hizo? Que yo no sentí, ¿qué pasó? Porque yo le dije, yo no soy el varón de dolores experimentado en quebrantos como Cristo el Señor. Yo soy débil y tengo miedo. Y no, estaba tranquilo, pero a Él lo necesito y fue tremendo. Y yo he aprendido a ser agradecido, a darle gracias por todo y en todo, pero eso se nos manda, que seamos agradecidos, dice la palabra de Dios. Incluso aquí yo digo, esa es la responsabilidad o la parte mía como creyente, glorificar a Dios con todo lo que haga, como hizo este samaritano, corrió dándole gloria a Dios a gran voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Fue Dios glorificado, es decir, dándole la gloria a Él porque Él fue el que sanó. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero yo digo, estoy en 1 Corintios 10:31, pero en una enfermedad es la oportunidad más grande para darle la gloria al Señor. Él estuvo ahí, me facilitaron las cosas, entré fácil y todo lo demás. Y yo recuerdo cuando me operaron del apéndice y me dice el médico, bueno, esta es una enfermedad que no deja pobre a nadie, pero mata si se le descuida. Y cómo utilizó Dios personas y todo, y rapidito me atendieron y todo lo demás cuando es bien complicado para una cirugía o alguna cosa. Entonces, hay otras enfermedades que dejan pobre y matan. Enfermedades largas que se van como estas enfermedades renales y toda esa cosa. Y ya que estamos con esto, me acuerdo de algo como para ilustrar una persona que no es agradecida. A la congregación hace muchos años, no en Ejército de Cristo donde estoy, llegó una familia y el hombre de la casa ya no le funcionaban los riñones y le hacían diálisis diariamente. Comenzaron una vez a la semana, 2 veces a la semana, y así es. Y ya no le funcionaban los riñones, entonces empezaron a buscar un donante para hacer un trasplante. Con un riñón, buscaban un riñón y empezaron y en la iglesia, como ellos estuvieron ahí, el pastor de ahí, él hizo una obra tremenda buscando y afiches y cosas y afiches en los terminales de transporte, en otros terminales de otras provincias y así buscando un donante y fueron apareciendo algunos, pero tiene que ser 100% compatible con esta persona. Y no todos reunían eso hasta que al fin se presentó un joven completamente compatible con este hermano. Hicieron negocio, me acuerdo que hablaron de 3 millones de sucres y en ese tiempo era mucho dinero. Pero 3 millones ahora, mientras él estaba así enfermo y diálisis y todas estas cosas en hospitales, la esposa, los hijos, yo también les ayudaba por allá a limpiar esa casa para hipotecarla, para levantar los 3 millones y poder pagarle al muchacho el riñón que le iba a donar ahí. Y la esposa y los hijos hicieron una obra tremenda y le ayudamos en todo lo que pudimos. Yo
como soy la salamandra que limpio casas y todo, yo fui, y un grasero tremendo, fuimos y limpiamos para que esa casa se pudiera hipotecar, que estaba bien, o le hicieran un préstamo y toda la cosa. Bueno, quedó, le hicieron. Se hizo la cirugía y el hombre no volvió. Y yo no supe de ellos, pero después de un buen tiempo me lo encontré. Y antes de eso, cuando estaba en el hospital, yo le dije, hermano, ¿usted está listo para partir de aquí a la presencia de Dios? Por si acaso dijo, sí, yo estoy listo, yo mucho mejor. Ya era un creyente, ya bautizado, todo esto. Pero era un hombre que estaba bien y listo para partir. Bueno, pero se le hizo el trasplante y cuando lo encontramos, y yo le dije, mire, lo menos que puede hacer usted es presentarse allá en la congregación y darle las gracias a Dios y al pastor y a un poco de gente que estuvo detrás de usted, orando y trabajando y haciendo de todo, y usted, bien, gracias, es una persona desagradecida. Y sí, lo llevé un domingo, se paró allá en la plataforma, pero una cosa distinta, era un esqueleto prácticamente este hombre cuando... antes de la operación y todo, ahora era otra cosa. Así que dio gracias y lo último que supe es que volvió al mundo, que era un bohemio, se divorció de la esposa y todo. Digo, vea, yo no sé hasta dónde era la voluntad de Dios que se le hiciera ese trasplante. Pero así hay algunos desagradecidos que en lugar de ir y yo le voy a servir al Señor y todo lo demás, se fue. Y abandonó la familia después que han hecho tantas cosas. Así que lo menos es darle gracias a Dios y glorificarlo y hablar de Él como hizo el endemoniado de Gadara allá en el capítulo 5 de Marcos. Se fue, dijo el Señor, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue publicando desde Decápolis y todo y glorificaron a Dios por esto. Pero uno recibe el beneficio y se queda callado. Y a veces le preguntan a uno, ¿cuál médico fue el que lo atendió? Se llama tal para que usted pida la cita por él. Se llama Cristo, el Señor. Ese es el único que nos puede ayudar. Así que seamos agradecidos. Yo no sé, un tiempito para leerle aquí en el capítulo 1 de Romanos lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias y Dios los entregó a estas pasiones contra naturaleza y todo esto. Terrible. Seamos agradecidos porque es algo que Dios demanda. Den gracias por todo y en todo. Y de 10 solamente este vino a dar gracias y esperemos que entre los agradecidos estemos nosotros los que estamos escuchando. Y si Dios permite que lleguemos al miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.